Ustedes saben que se ha dicho mucho respecto de lo que es la cámpora, pero nosotros vamos a recurrir a alguien que investigó el tema y que ha escrito sobre el particular, que es Laura Di Marco, que es periodista, es escritora, socióloga, y ha hecho un análisis realmente importante de lo que significa, de dónde vienen, hacia dónde van los de la cámpora. Y entonces nos pareció oportuno tratarlo en el programa, charlarlo con ella, entre amigos, para clarificar conceptos, que creo que eso es lo más prudente y lo más lógico. Laura, gracias por venir. No, gracias por la invitación. ¿Qué te guió a escribir? Te digo, no soy socióloga, estudié sociología y me ayudó un montón. Absolutamente. Pero no quiero usurpar títulos. Bueno, terminemos. Terminemos sociología. Lo que pasa es que después me puse a falta. escribir libros, ¿viste? Claro. Me gustó mucho, es como un máster, para un periodista es un máster hacer Claro. un libro. Entonces, bueno, ahí ya consideré ir, la verdad es que mi vocación, ¿no? Investigar en el periodismo. Pero el hecho de tener una formación sociológica te aporta mucho. Absolutamente. Te aporta mucho. Eso lo sé por mi mujer, que en última ¿Es instancia socióloga? era en algún momento, cuando hacía investigaciones, evidentemente, el método es importante, ¿no? El método es importante, te ayuda a ver cosas y a la vez me sirvió mucho. Por ejemplo, yo después me reencontré con profesores míos. Yo entrevisto para La Nación por el tipo de notas que hago a intelectuales, académicos y bueno, eso me reconectó con el ambiente académico, me gustó mucho, así que pude hacer como un ensamble entre las dos cosas. Te nutre, te da riqueza, ¿no? Te nutre, bueno, te ayuda a generar hipótesis, ¿no? Cuando vos armás un libro, tenés una hipótesis que va guiando esa investigación. Y esa hipótesis es la que te va haciendo ver determinadas cosas y no otras. Yo tengo un libro anterior que se llama Las Jefas, no vine a hablar de ese, pero digo, es una hipótesis como más clara de entender, ¿no? Y es que, bueno, vos sabés que hay muy pocas, recién hablábamos detrás, que es por ahí interesante, se dan muchos diálogos interesantes detrás de cámara, ¿no? El tema de las mujeres, ¿no? Del rol de las mujeres. Parece que llegamos a todos lados, pero cuando vos ves quiénes son las líderes, quiénes lideran en las grandes empresas, tenés que menos de un 1% en las grandes empresas son lideradas por cabezas femeninas. Entonces decís, tanto no llegamos, ¿no? Cuando empezás a ver números, y la hipótesis que guiaba esa investigación era, bueno, si hay menos de un 1%, yo de hecho quería contar 15 historias y no encontré, es porque estas mujeres que llegaron deben tener características muy particulares, por lo menos 10 o 12, que el resto de las mortales no tenemos. Y esa hipótesis fue la que me hizo ver, bueno, cuáles son, por qué están ahí, ¿no? Me parece, ¿Qué tienen de diferente? el tema me parece apasionante y yo iba a interrumpirte en un momento determinado cuando vos dijiste, yo no vine a hablar de esto, pero es significativo y es esclarecedor para la gente comprender la esencia del que escribe y saber por qué escribe y cómo se motiva para escribir y cuáles son los mecanismos que utiliza para escribir. Sí, a mí también me resulta muy interesante. Entonces me parece oportuno mencionarla tranquilamente, así que es válido, me parece fantástico. Bueno, y el backstage, ¿no? El detrás de cámara. Y por último, y hablando de las mujeres, y con esto no quiero ser ni machista ni nada por el estilo, en algunos casos, cuando las mujeres llegan, ponen muchas distancias con el resto. Entonces, eso hace a la idiosincrasia de las mujeres en general. Ojo, las reverencio y me inclino ante ellas, ante la capacidad de las mujeres. Me encantan todas las personas capaces. Es decir, a pesar de que nacemos con la capacidad, las mujeres inteligentes, sería mucho más apropiado. Eso me lo decía Neustadt en algún momento, que cuando lo paraban en la calle, qué capaz que es usted. Y él me decía, me hubiese gustado que me digan que soy inteligente, no capaz, porque capaz soy de entrada, desde que nací. Eso es lo que dice el Código Civil, ¿no es cierto? Así que lo vuelvo a aplicar ahora, siempre una enseñanza queda. Así que, bueno, vamos a lo nuestro y es un poco esto, a la esencia de la cámpora. ¿Por qué escribiste sobre la cámpora? Mira, escribí sobre la cámpora, ahora por ahí se sabe muchísimo más, ¿no? Hoy todo el mundo más o menos sabe quiénes son los principales líderes. Cuando yo empecé era como una agrupación, aún hoy, porque realmente se abrieron un poco, pero no vendrían acá a hacer una nota con vos, ¿no? Seguramente La Roca no vendría a que vos le preguntes qué es la cámpora, por qué la formaste, etcétera. Porque era una organización que estaba muy cerca de Cristina Fernández, que no tiene partido, como bien sabés, digo, no es que tiene un equipo. Si hubiera tenido un equipo de gobierno, probablemente esto de los holdouts no hubiera sucedido así, ¿no? Porque serían personas
abocadas a pensar la política en el largo plazo. Y se había rodeado, sobre todo desde su viudez, incluso antes, pero ella, digamos, que les abrió la puerta de un modo muy, muy contundente a compuestos y cargos en el Estado, de jóvenes, porque justamente lo que no quería era lo que va a suceder, que es entregarle el modelo a Scioli. Ella lo que quería era formar un semillero, como nunca confió en el peronismo, para hacer un puente entre generaciones. Esta era la idea, ¿no? Bueno, va a generar, la cámpora se va generando, en realidad es una idea de Néstor Kirchner, en donde, bueno, empieza a conectar de un modo muy hábil, empieza a ver que en el 2001 ahí había como material disponible de jóvenes que se habían, digamos, asustado mucho porque la Argentina estuvimos a punto de desaparecer como país, jóvenes que sentían que no tenían un proyecto. Los jóvenes siempre son más vulnerables, ¿no? También a los discursos románticos, Kirchner enhebró un discurso que fue muy contundente para los jóvenes. Yo, un poco lo que él decía, ¿no? Formo parte de los buenos, acá hay un grupo de corporaciones pequeñas que han destruido el país, quieren destruirlo, y los convoco para que peleen conmigo de mi lado, ¿no? Síganme los buenos, un poco era así. Y bueno, fue nutriéndose de jóvenes que en los 90, por ejemplo, hijos de desaparecidos. Yo recién lo escuchaba a Julio, que algunas cosas comparto y otras no, pero sí en esto de que te dan cátedra los que hicieron exactamente lo contrario a lo que ahora son, ¿no? Por ejemplo, Néstor y Cristina no tienen ningún tipo de historia en derechos humanos en Santa Cruz. No solamente no la tienen, sino que tenían una patota de choque de manifestaciones a cargo de Rudy Ulloa. Yo lo cuento bastante esto en mi próximo libro, en donde la verdad que el tema de los derechos humanos no fue ni siquiera un punto, ¿no? O sea, para ellos, cuando Néstor era gobernador, cuando Kirchner era gobernador en Santa Cruz, no era algo que fuera, eran abogados y no presentaron un solo habeas corpus por sus compañeros. No. Cuando hay gente que se la ha jugado un montón. Pero además participaron de la época revolucionaria de los militares, estuvieron con ellos. Sí, mira, bueno, no te puedo adelantar cosas del próximo libro, pero sí, a ver, no sé qué llamas estuvieron con ellos, pero digamos, por ejemplo, Cristina tuvo una etapa isabelista, una etapa en donde apoya a Isabel, y donde terminan en los primeros años que están en la Patagonia estando con gente que había derrocado a Zepernik, que era el gobernador, digamos, de la izquierda, el gobernador camporista. O sea, la historia de ellos está llena de contradicciones, pero definitivamente lo que es absolutamente indubitable es que ellos durante los 15 años que estuvieron en Río Gallegos, no se interesaron por los derechos humanos. Fíjate que los discursos son contradictorios. Sí. No hacen más que reverdecer en la práctica lo que es la conducta natural de toda la vida. Siempre han sido contradictorios. Por eso realmente ocurre lo que ocurre. ¿Sí? Es interesantísimo lo que estás diciendo. Sí. Bueno, digo esto porque una de las vertientes, yo cuando empiezo a investigar, bueno, estos chicos cómo se acercan, que yo creo que muchos, me parece, yo soy enemiga de las generalizaciones y creo que dentro de la cámpora, yo digo, hay una línea continua entre los que cobran y los que creen, ¿no? Hay chicos que creen, sobre todo los que vienen de hijos de desaparecidos. Tal vez vos podés cuestionarles su fanatismo, yo no comparto la violencia que muchas veces tienen, la soberbia, pero yo no creo que sean ese grupo chicos fácilmente comprables, ¿no? A lo mejor el fanatismo a veces es más problemático, ¿no? Porque, si fueran todos que estuvieran ahí por la caja, bueno, todos son comprables. Yo no creo que eso sea así. Creo que hay un grupo que sí que está convencido, otro que no, otro que es oportunista y podría irse con cualquier otro candidato, porque, digamos, lo tenés a uno de ellos, a José Otavis, que había estado antes con Duhalde, después con Kirchner, porque no estaría con Scioli o con Massa, digamos, no hay ninguna razón. Lo estaría, pero lo va a estar. Sí, lo va a estar, de hecho creo que ya está ahí coqueteando. Bueno, Kirchner lo que hace es, convoca, digamos, había jóvenes que venían de hijos, las madres, digamos, convoca de algún modo a los excluidos de los 90, ¿no? A los que no entraban en ese modelo. Lo ve con mucha habilidad eso, los incluye. Desde luego que, imagínate que si vos les prometés a un grupo de jóvenes, había jóvenes que venían huérfanos socialmente, ¿no? Tenías el caso de Iván Hein, que su papá se había fundido y se fue a España y que estaba manifestando en esa plaza del 2001. Eran jóvenes que tenían diversas orfandades, te diría, sociales, biológicas, digamos, políticas, ¿no? De padres
Y de repente viene un hombre que les dice, bueno, yo los voy a reivindicar, yo les voy a reparar esa historia, tanto con un modelo productivo, que hay que ver si ese modelo fue real o no, con una política de memoria, y les dice algo a los hijos desaparecidos que a mí me parece en un punto, a ver, si uno no conociera la historia diría, qué bárbaro, lo compro, pero conociendo la historia de esto de no han presentado un habeas corpus, han ido al sur, me parece un poco perverso, que es, si tus padres vivieran, estarían conmigo, con nuestro proyecto. Entonces digo, bueno, qué mejor para chicos con semejante nivel de orfandad escuchar esas palabras, ¿no? Y que también te garantizás un fanatismo y un apoyo a prueba de realidad, ¿no? Porque a mí un poco lo que más me preocupa de la Argentina es, yo por ahí recién lo escuchaba a Julio, que lo súper respeto, pero hay un punto que no comparto, que es que a mí me parece que hay dos segmentos que son muy parecidos, ¿no? Que es el ultra kirchnerismo y el ultra anti-kirchnerismo. Me parece que hay un punto donde se tocan. Y ese punto es la dificultad de poder escuchar al otro, de poder estar abiertos. Digo, acá hay dos sectores que gritan pero que no dialogan, que ni siquiera se leen entre sí, que no están dispuestos a escuchar al otro sin preconceptos, ¿no? Decir, bueno, a ver qué tiene para decirme, ¿no? Pero de todas maneras me da la impresión de que esto que vos estás diciendo tiene que ver un poco con las directivas primitivas y las actitudes primitivas de Kirchner. Kirchner llegó un momento en que separó a la gente, que después se profundizó con Cristina. Consecuentemente, siguiendo el ejemplo, los que siguieron, los que se incorporaron a este proyecto de Kirchner, no hacen más que llevar a la práctica lo que fue la distorsión de los que los mandaban. No, de eso estoy completamente de acuerdo. Entonces, y además creo no que podemos pretender otra cosa. No, por supuesto, y además que es responsable, el líder es responsable principal del clima social, ¿no es cierto? Eso es cierto. Pero bueno, digamos, si a vos en la calle hay un grosero que no te saluda, siempre tenés la opción de responder de otra manera y mostrarle con tu actitud que estás en otro lugar, digamos, y que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y me parece que eso es un poco lo que falta del otro lado, ¿no? Que a veces se responde del mismo modo. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Pero por favor.